Marketing Online, episodio 1153. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más. Estamos en medio de la semana a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing de internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1153 del miércoles 10 de octubre de 2018, programa que vamos a dedicar a todos los que sabemos aún hacer los emoticonos con letras. No sé si sabéis a qué me refiero. En lugar del emoticono de la sonrisa, pues pones dos puntos y cierras paréntesis. O en lugar de guiñar el ojo, el icono el emoticono de guiñar el ojo, pues haces punto y coma y cierras el paréntesis. Lo digo porque el otro día yo contesté un correo y soy muy de poner estas cosas, ¿no? Y la persona que me contestó, bueno, pues era muy joven y no lo entendió y dijo, ¿y esto? Y le dije, bueno, es como tal, un emoticono, un emoji, ¿no? Y yo, sí, me sentí muy abuelo en esos momentos, tengo que decirlo. Pero vamos, más o menos, a ver, tengo 39 años, tampoco creo que es que sea tan abuelo. Más o menos vosotros todos controláis, ¿no? Lo que serían las caritas estas con las letras y todo esto. Si no, por favor, decídmelo, dejadlo ahí en un comentario, en algún sitio, no sé. Ay, Dios mío. Qué abuelo me sentí y dije, bueno, pues al menos lo voy a dedicar. Todos los que sabéis hacer esos emoticonos, pero con letras y tal, que hay obras de arte, ¿eh? Por ejemplo, dos puntos y una P, para sacar la lengua, o bueno, hay mil historias. Hay algunos que ponen unas caritas, la lagrimita también, bueno, mil historias, en fin. Que bienvenidos todos los que lo sepáis hacer. Señores, hoy un caso al más puro estilo Perry Mason, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana tenemos un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y esta semana estamos en pleno curso. De hecho, hoy estamos justo en la mitad. Hoy pasaremos el Ecuador de la clase 5 a la 6 del curso de Adobe Audition. Concretamente, veremos esta mañana el editor multipistas, que es vital en el caso de tener a dos o más personas hablando a la vez para luego poder aislar cada pista. Y luego, por la tarde, cómo limpiar y restaurar el audio. Típico que dices, ostras, ahora me doy cuenta que se oía un radio de fondo, o un aire acondicionado, o unas obras que había no sé dónde, o un perro ladrando, o lo que sea. ¿Cómo podemos limpiar y restaurar audios? Bueno, echadle un vistazo, que está muy bien. Ya sabéis que George Mileson, oh yeah, pues es muy crack y quizás viene mañana, quizás la semana que viene para hablar eso de bueno, cómo dedicarse a la producción musical. Bueno, va, sin más dilación. Antes que nada, he pensado que algo que podría ser muy original es que si queréis vosotros, si os dedicáis al mundillo del marketing o vuestra empresa ha pasado por un caso de estudio, también si queréis podemos hacer varias cosas, porque he pensado, escucha, ¿y si aportáis? Aquí ha venido en alguna ocasión ya alguien, algún cliente mío, que ha expuesto su caso y lo que hicimos, incluso hemos hecho algún caso en directo, ¿no? En el cual la audiencia participaba. Bueno, pues he pensado que también podría abrir estos miércoles también a casos externos, o sea que si vosotros propiamente habéis hecho algún caso que ha ido muy bien, como el caso, ¿os acordáis del micro de la voz? Esto lo digo porque precisamente el otro día leyendo preguntas y respuestas me acordé de este caso, ¿no? O el caso con Keiner, o el caso del enfermero, ¿os acordáis? Bueno, pues han pasado por aquí, pero no hace falta que sean míos. Igual hay alguien que ha aplicado un caso propiamente. Recordemos que en el evento van a haber casos de éxito y que aplicaron, pero técnicas que luego se puedan usar, que esa es la clave. No vale decir, entré en un fondo de inversión y me dieron 6 millones de euros y no sé qué. No, algo de decir, ostras, pues mira, tenía este problema, entonces hicimos esto y tal y cual. Ya sean casos de clientes vuestros, como vuestra propia empresa, vuestro propio proyecto, podemos hacer dos cosas. La primera es que vengáis aquí, que sería la que me gustaría más, y expongáis el caso. Entonces lo haríamos en 2 semanas, una para exponer el caso, entonces al cabo del tiempo la solución, o si queréis incluso, podría yo hacer la exposición y luego venís vosotros para hacer la resolución y contarlo, o en el caso que seáis tímidos, que es lo que me pasa en muchas ocasiones, que yo es que venir no sé qué, bueno, pues me podéis contar vuestro caso y entonces yo pues os lo contaré como tal, mencionando vuestra empresa, o haré lo que hago normalmente, que es que no menciono el nombre de la empresa, porque como siempre hay dinero de por medio, entonces
entonces, que se sabrá lo que cobro, lo que no cobro, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Bueno, pues estas historias. Pero la idea es esa. Entonces, simplemente, hacedmelo saber, mandad un formulario a boluda.com/contactar y el equipo de soporte lo pondrá ahí en un Google Drive y lo tendremos todo ordenado y os iremos contactando. ¿De acuerdo? O sea que ahí queda. Bueno, y ahora sí, venga va, sin más dilación, vamos a dar paso al señor Mason, Perry Mason, que nos viene con un caso muy especial. Escuchemos, estamos hablando de... El caso de los técnicos aburridos. Efectivamente, el caso de los técnicos aburridos. Esto es una empresa con 3 socios, 2 que son primos y el hijo de uno de ellos. Vamos a repasar un poco primero para que os ubiquéis. Uno de los socios tenía 50 años, casado, con un hijo. Otro de 56 años, que era su primo, que era mayor que él, también casado, con 2 hijos. Y uno de 26 años, que era el hijo de este socio mayor, o sea, que era el sobrino del otro, para entendernos. Estaba soltero y no tenía hijos. Estupendo. Entonces empezó todo esto, todo este tinglado, cuando tenía, yo qué sé, pues como unos 20 años, muy, muy joven era el socio mayor, el primo mayor, el que tiene 56 años, antes de tener hijos, etc. Y poco a poco empezó él inicialmente como autónomo y poco a poco fue creciendo, montó la SL y entonces fue cuando le dijo a su primo, que era más joven, decía, porque estudió ingeniería, y le dijo, escucha, ¿quieres venir a vender estas cosas conmigo que vendo y tal igual? Ahora os contaré exactamente qué es. Y su primo más joven dijo, pues vale, pues sí, perfecto. Y entonces estuvieron los dos. Entonces fue pasando el tiempo hasta que el hijo del socio mayor, pues que también estaba en el mundillo, entró y entonces quedaron estos 3 socios. ¿A qué se dedicaban? Bueno, era venta de maquinaria industrial. Entonces ellos tenían la representada de varias empresas de maquinaria y compraban y vendían. Y se llevaban su comisión. Es decir, que ellos no fabricaban, simplemente compraban y vendían. Decían que ellos de fabricar nada. O sea, siempre decían, comprarás y venderás, pero nunca fabricarás, ¿no? Pues ese era un poco su lema, ¿no? Entonces tenían proveedores alemanes, vascos, italianos y vendían en toda España. O sea, bueno, había alguno que tenía alguna zona que decía solo Cataluña, pero porque eran un tipo de proveedores que lo querían hacer por comunidades y tal. Pero en general vendían y ellos tenían, ojo, la exclusiva. O sea, era un tipo de maquinaria, estamos hablando de máquinas de 30.000 euros para arriba, 50.000, 100.000, 200.000, máquinas para industria, Entonces lo compraban, ellos ponían el dinero, ojo peligro, o sea, ponían 30.000, 40.000, 50.000 euros, lo que fuera, a ver, había alguna igual de, no sé, 20.000, pero ellos lo pagaban y luego lo vendían al cliente. A ver, tampoco es que tuvieran ahí un gran stock, pero tenían que hacer la operación, es decir, ellos iban con el catálogo a ver a los clientes, bueno, estas son las máquinas, el cliente decía, pues este, vale, el cliente se buscaba la vida para ver cómo lo pagaba y ellos tenían que pedirlo a pues, estas empresas alemanas, vascas, de Italia, de donde fuera. Entonces ellos hacían la compra, traían la máquina y depende de cómo, o se la quedaban en una nave que tenían o la mandaban directamente a casa del cliente o, bueno, 1000 historias. Pero no era lo de, bueno, pues mira, te hago la factura directamente del fabricante y tú se lo pagas a él. No, se pagaba a esta empresa. Y además que en muchas ocasiones tenían que hacer de por medio leasings, rentings, historias y tal. Pero ellos adelantaban el pago de la máquina. Claro que en muchas ocasiones decían, bueno, pues dame una paga y señal para yo hacer el pedido, porque si después no me pagas, ¿yo qué hago con esta máquina que no me sirve de nada? ¿Vale? Porque claro, una máquina de 50.000 euros, por muy buena que sea, dices, escucha, está aquí quedándose obsoleta y yo no la uso, y a ver ahora dónde la vendo, ¿no? O sea que ellos simplemente compraban y vendían. Vale, perfecto. ¿Cuál era su oferta de valor? Pues era doble. Por un lado, la venta de maquinaria, evidentemente, pero por otro lado, y eso era vital, tenían un SAT, un servicio de asistencia técnica. Durante un tiempo estaba dentro de la venta de la máquina, luego se podía ampliar, se pagaban unas cuotas, una especie de membership site, pero la idea era que son máquinas tan específicas que el cliente, cuando se la vendían, la sabía utilizar, pero no sabía repararla. Es decir, no es algo que dices, ostras, es que si se estropea, pues abro una puertecita y yo lo toco, ¿no? No, tenía que venir un técnico. En este caso, bueno, como un coche, de hecho, cuando se estropea el coche, que vas al taller, que puedes ir al tuyo o al que te lo ha vendido.
Normalmente el concesionario tiene un taller o algunos concesionarios tenían ahí un taller. O sea que esta sería la situación, ¿vale? Venga, problema. ¿O con qué me vinieron? Bueno, pues resulta que desde hacía varios años y también coincidiendo con la crisis y todo lo que es la nueva maquinaria asiática, porque ellos trabajaban sobre todo con proveedores europeos. Ya os digo, Italia, Alemania también, País Vasco, que hay grandes ingenieros, o sea, que tenían todo este tipo de producto de alta calidad, alta gama. Bueno, pues con toda la entrada de, por un lado, ya os digo, la crisis y por otro lado, la maquinaria asiática de Taiwán, China, etcétera, pues fueron bajando las ventas. ¿Y qué pasa cuando bajan las ventas? Que dices, hombre, hay algunos gastos que son variables, pero los gastos fijos, pues se comen a Dios por los pies. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar los socios, tienes que pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque, claro, hay 5 técnicos que se dedican al tema de la asistencia técnica. Y claro, ¿qué pasa cuando vendes menos? Hay menos asistencia técnica. Entonces había ahí 5 técnicos cobrando nómina, aburridos en el taller, y de aquí viene el nombre del caso, ¿no? Los técnicos aburridos. Entonces, claro, tú dirás, bueno, pues que los echen, ¿no? Ya está. Si el gran problema son los costes fijos, principalmente esas 5 nóminas, de esos 5 técnicos que son técnicos que cobran bastante bien, porque son expertos en ese tipo de máquina y tal, pues escucha, pues se echan a 1 o a 2 y ya está. Ya, pero hay 3 cosas que hacen que este camino no sea posible. Todo esto lo vais viendo a medida que vais hablando con el cliente. Cuando habléis con el cliente, que seáis consultores, le tenéis que ir escuchando, entendiendo lo que dice, y una de dos, o le vais interrogando al momento o vais apuntando. Yo soy más de apuntar y luego hacer todas las preguntas, pero si os van diciendo, bueno, claro, es que hay 5 técnicos y tal, pues una de dos, o le preguntas al momento al cliente, vale, ¿y estos técnicos por qué no los echamos? ¿Vale? No es que seas mala persona, pero antes de hundir la empresa, pues escucha, si se tiene que sacrificar una persona en bien de todo el resto, ¿no? Y escucha, es que si no van a ser 7 nóminas que van a dejar de entrar. Este sería un camino. O el otro, lo vas apuntando todo, le dejas que se explaye y luego, que es lo que hago yo, le vas preguntando, escucha, me has dicho qué tal, habría que esa posibilidad, no sé qué, no sé cuántos, pero yo primero dejo que me expliquen todo, todo, y luego ya decido a ver qué pregunto o no, porque a veces en su propia explicación ya se van solucionando algunas de las preguntas. Entonces yo voy apuntando, ¿vale? Bueno, pues había 3 causas. Primero, un tema ético. Dicen, hombre, no vas a echar a la primera de cambio porque bajan un poco las ventas a una persona que tiene su salario y su nómina y su familia y tal. O sea que era una empresa bastante pequeñita, muy familiar y tal. De hecho, la segunda de las razones es porque eran prácticamente todos familia. Para que os hagáis una idea, una de las personas que estaba en la administración era la hija de uno de los socios, del mayor, el hijo también estaba ahí, ya lo sabéis, pero es que además el marido de ella, el cuñado, por decirlo así, del hijo, bueno, ya me entendéis, era uno de los técnicos y los otros eran casi como de la familia. Era muy buen rollo. Entonces, claro, al estar tan la familia por ahí, imaginaros el lío que se podría montar en una cena navideña si habéis echado al cuñado o al marido no sé quién y tal, ¿vale? En fin, eso por otro lado. Pero luego, una razón más egoísta, si queréis, es que hacían falta esos 5 técnicos. Y dices, hombre, ¿pero por qué? Si estamos diciendo que están aburridos, ¿no? Ya, pero puntualmente. Porque había momentos estacionales de demanda puntual muy fuerte. Entonces dices, de repente, ahora veremos en qué casos, ¿no? Pero de repente hay un subidón de trabajo y los 5 técnicos van al 100% y dicen, Dios mío, tal y cual, no sé qué. Y después de repente hay 2 meses que dices, están ahí, pues mira, mirando las musarañas, ¿vale? O 3 o 4 meses, claro. Todo esto hace que no puedas prescindir de ellos y decir, bueno, pues nos quedamos uno y luego ya contrataremos. Sí, al igual vas a encontrar un técnico dentro de, yo sé, pues 3 meses, ahora que necesitas a 6. O sea que no era la solución. Quizás alguno de vosotros dirá, hombre, antes de cerrar la empresa, es que si no, no va a funcionar. Pero estábamos buscando alternativas, ¿vale? Y en esos momentos me contactaron y me dijeron, bueno, Joan, esta es la situación, esto es lo que hay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para repasar un poco, recordemos las fortalezas y las debilidades, ¿vale? Voy a intentar no dar demasiadas pistas y ya sabéis que soy más de dar las fortalezas en la explicación que después decir esto es exactamente y poneros en bandeja de plata todos los puntos. Pero bueno, para ubicarnos. Fortalezas, primer punto. Los técnicos eran muy cracks, pero que muy cracks. O sea que tenían ahí pata negra de la casa. Y eso quería decir que podían prácticamente desmontar una máquina pieza a pieza y volverla a montar. Son máquinas que pesan toneladas, porque mover esas máquinas era un pastón. Lo de quién paga los portes, el cliente o el proveedor, ahí iban miles de euros en juego. O sea que por un lado esto. Y por otro lado el tema del poder de inversión. Tienen cierto poder de inversión. Es decir, que si pueden comprar una máquina de 200.000
euros, pues escuchad, si hace falta hacer alguna acción que requiere, y no quiero dar más pistas, que requiere pues hacer una cierta inversión en dinero, se puede hacer. No quiero decir más, lo vamos a dejar aquí. Y luego de debilidades, bueno, que los técnicos, sí, muy cracks, pero muy caros. O sea, el sueldo es un sueldo importante, el que cobra un técnico, trabaje o no, y no lo puedes echar, y dices, bueno, ¿qué hacemos ahora? Con lo que tampoco los podías dejar en el mercado porque si luego se van, no van a volver cuando los necesites. Y por otro lado, ya lo he medio dicho entre líneas, pero vamos, es el tema de la estacionalización. Es un mercado que tenía dos momentos puntuales potentes, uno en verano, porque se ve que este tipo de máquinas a las que se dedican, pues en verano se calientan más de la cuenta y es donde hay más problemas técnicos de, se ha calentado el motor, esto, lo otro. Bueno, en general pasa bastante en las industrias que en verano, pues cuando hace mucho calor y están en un taller sin aire acondicionado, pues estropean más las cosas, ¿vale? Esto por un lado, y es cuando había más chicha. Además, también por el tipo de máquina, era una máquina que en verano se le daba más uso, ¿vale? Y luego, por otro lado, a final de año, porque a fin de año había todo el tema de las ventas de última hora de... Bueno, esto es un poco regular a nivel fiscal, pero hay, bueno, os lo habréis encontrado seguramente en muchas ocasiones, que hay mucha gente que compra cuando están haciendo los números fiscales y dicen, a ver, impuestos de sociedades, y están cerrando, y dicen, ostras, tenemos mucho beneficio, vamos a hacer compras, vamos a hacer inversión. Entonces, compran a las últimas semanas, que de hecho una máquina de estas no se puede pasar como gasto, es lo que os decía, pero eso ya es aparte, eso ya no era cosa de esta empresa, sino del cliente que, bueno, tenían esa tendencia de decir, bueno, pues compro ahora, ¿qué tenemos de beneficio? 20.000, pues compra una máquina de 20.000, factura en diciembre del año actual y entonces eso va a bajar los beneficios. En realidad no es así. ¿Por qué? Porque una máquina de estas características no se puede amortizar entendiendo cómo pasar como gasto de forma completa el mismo mes o el mismo trimestre, es un caso de varios años. Y fiscalmente debes hacerlo, seguramente depende de cada máquina, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, pues ordenadores, por ejemplo, cuando tú compras un ordenador que pasa los 1.000 euros, debes amortizarlo en unos 5 años. O sea, si te gastas 2.000, no puedes decir, he tenido un gasto de 2.000, sino que dices, sí, he gastado 2.000, pero a nivel fiscal esto solamente puedo deducir un 20% cada año. Entonces, en 5 años amortizas la máquina, que esto es muy discutible, porque dices, escucha, yo he pagado... Es que es muy curioso, ¿eh? Un día... Bueno, ya un día hablaremos de temas, de hecho estoy preparando un tema para los viernes, pero para que os hagáis una idea, puede ser que tú compres un ordenador que cuesta 1.000, entonces por este gasto estás en números rojos y a nivel fiscal, no contable, pero a nivel fiscal resulta que tienes beneficios. Y dices, pero si tengo números negativos, ¿cómo voy a tener beneficios? Y es porque no has podido pasar como gastos los 1.000 o 2.000 euros, sino solamente un 20%. Y el otro 80% no lo has podido pasar como gasto, aunque lo has pagado. Bueno, pero eso ya nos metemos en otro tema y daría para 1.000 casos más. En todo caso, volviendo al tema, ¿qué hacemos? Tenemos técnicos muy cracks, pero muy caros, tenemos poder de inversión, pero esta estacionalización que hace que, ostras, entre la crisis, la tecnología asiática y todo el tema de la estacionalización, pues van bajando las ventas. ¿Qué hacemos? Pues esto es lo que os digo yo. A ver qué. En fin, señores, pues hasta aquí el caso de los técnicos aburridos. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general. Pues sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente es que no sería, ¿eh? Señores, nos escuchamos mañana jueves. Quizás va a venir George, ya lo veremos. En todo caso, si viene George, fantástico. Y si no viene George, pues traeremos otro invitado, porque de momento voy a mantener los jueves con invitados. Hasta que tengo un ciclo en mente, pero ya os lo comentaré el viernes. Si lo hacemos o no. En todo caso, nos escuchamos como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.